Por acá está haciéndome un poco de frío y creo que, no sé si sea lógico, pero creo que el frío y la humedad hacen que se vea hasta un poquito más peor la imagen. ¿Cómo están? Espero que tengan un 2023 excelente, un poquito duro, no demasiado duro, pero un poquito duro como para irnos forjando los caminos y las voluntades y los templos y etcétera. Y bueno, como siempre traigo pues mucha música. En este caso son recomendaciones para diferentes tipos de escuchas. Hay uno que salió en diciembre y que tiene un propósito básicamente musical. Bueno, musical lógicamente no, pero musical navideño. Pero yo creo que serviría para aquellos incluso que tengan de propósito 2023 leer y que quieren, por ejemplo, música accesorio y música de fondo. Así que vamos a comenzar por ese, ¿no? Porque diferente a todos los discos de propósitos navideños que estuvimos reseñando, que sí utilizaban ciertos leitmotivs o una especie de giro de tuerca de esa obscuridad navideña, en realidad tiene el propósito tal cual como, más que el propósito musical como dentro de la composición, es como el motivo, lo que motiva justamente a este compositor de Grecia, que se llama Apostrophe, a sacar su disco A Hypothesis, una hipótesis. Me atrevo a recomendarlo pasando básicamente Navidad y pues no para querer regresar a esos tiempos, sino simplemente por la atmósfera general del disco, que justamente es muy atmosférico, muy ambient. De repente se pone un poquito enrarecido, pero yo creo que es más un poco de cierta nostalgia que le imprime por fortuna para efectos de quienes escuchamos o quienes nos enteramos de este disco pasada la época decembrina. No se acerca mucho a ningún tipo de sonidos, de leitmotivs que nos recuerden justamente a las navidades o a los villancicos, sino que es más una especie de escapar de la nostalgia, por momentos casi reptar, y para ello se vale, perdón, de sí, sobre todo muchos sintetizadores, pero de vez en cuando ciertos arreglos experimentales de cuerdas, de vientos, por ahí en Black Rain, el track número 3 que empieza ya a meterte en terrenos ominosos, sí, experimentales sí un poquito, pero que no por eso le quita el carácter de accesorio como para decir aquellos que quieran dejar música de fondo para sus propósitos de leer, de aprender algo, de crear cosas, que no necesiten de una escucha así completamente activa. Y pues digo, sí tiene un par de sorpresas, un par de modulaciones ahí medio nostálgicas, pero creo que es parte justamente de ir escapando de esa bruma pues de sembrina. Sí, justamente están ustedes en ese proceso. Inclusive puede servir un poco como para carácter catártico, de meditativo, de ir saliendo de ciertos lugares personales. No se va completamente a lo experimental y por fortuna tampoco se pone tan enrarecida la atmósfera como para dejarte insatisfecho con la melodía, ¿no? Inclusive, por ejemplo, el final Bittersweet Endings, pese a que pues escapa básicamente. Ese track sí, por momentos deja de lado todo este sintetizador de fondo, esta especie de neblina musical y empieza como de nuevo como a querer reptar, como una cajita musical que pareciera que va escapando de manera de nuevo enrarecida de esa nostalgia. Entra un piano pero mucho más dulce. Es un disco curioso, la verdad es que me llama mucho la atención. Digo, si bien no es así como completamente de clásica contemporánea por la muchosidad de los elementos compositivos, la verdad es que creo que de nuevo puede servir como música pues accesorio, música de fondo para todos aquellos que busquen justamente algo así, que no requiera una escucha tan atenta, que quizás no sea tan exigente con sus propósitos justamente musicales, y que bueno, pues es un disco de un músico, un compositor de Grecia llamado Apostrophe, de Hypothesis, la primera recomendación del año. En el siguiente, un disco que llegó el 1 de enero básicamente de este 2023, el cuarto trabajo, si no me falla la memoria, de una banda de Michigan, Fireworks. Fireworks que este disco, Higher Lonely Power, estaba ya predispuesto básicamente para salir por ahí de 2019. Llevan casi una década en la separación. Es una banda de pop rock, punk rock, sobre todo los primeros discos, los primeros tres. Es una reunión genial. Habla de muchas cosas personales, habla también de reencuentros, habla un poco también de nostalgia, pero sobre todo viene no solamente con la fuerza del punk rock, que sí, desde luego sigue impresa en su alma artística, sino además con una especie de estilo renovado. Por ahí hay muchas exploraciones de texturas, de explosiones. En la lista de lo mainstream hubo casi hasta el final varias bandas así que eran justamente explosivas, de muchos colores, de muchas texturas, de muchos pensamientos arquitectónicos diagonal musicales, y creo que por ahí va Higher Lonely Power, una especie de rock indie orquestal.
tienen distorsiones, en fin, la verdad es que ha sido un crecimiento bastante impresionante, sobre todo considerando que su último disco salió de nuevo hace casi una década, en el 2014, o Common Life. Su discografía viene desde el 2009, para todos aquellos que sobre todo gusten del punk rock, o sobre todo ese punk rock nostálgico de que ya estaba básicamente en las últimas eras de los post-Warped Tour. Por ahí del 2009 sale All I Have to Offer is My Own Confusion, todo lo que tengo que ofrecerte es mi propia confusión, y justamente es un punk rock declarado, bastante a los Simple Plan, sí tienen ciertas construcciones, pero digo, no tiene demasiadas pretensiones más que justamente brillar dentro de esa escena. Después ese vendría Gospel. A partir de Gospel y después, bueno, ya para abarcar rápido, O Common Life, el disco previo, sí se empiezan a hacer un poquito más melódicos sin dejar de lado esa parte de las construcciones punk rock. Entonces los 3 discos creo que los pueden disfrutar así, sobre todo si gustan de esa nostalgia, de pues ese cambio de década hacia el 2011, que es justamente cuando empieza a resurgir el indie. Y ya hemos hablado, ¿no?, de cómo en esa década previa el indie empieza a tomar sí ciertos elementos del punk rock para agregarle epicidad a ciertas construcciones, pero también empiezan a construir cosas más, no digamos más inteligentes, pero por lo menos pues sí más orquestales, y de ahí salen pues grandes bandas que ahora, bueno, ya son puntas de lanza como Beirut o incluso Florence and the Machine. Pero bueno, la verdad es que se separan básicamente después de O Common Life, y por ahí del 2019 ya estaban coqueteando con que iban a regresar, pero viene la pandemia y pues decían, ¿qué tal si sí lo seguimos haciendo? ¿Qué tal si ya estamos demasiado viejos para eso? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir tocando punk rock, pero si nunca fuimos tan grandes realmente como para regresar con una especie de nostalgia altiva. Pero por fortuna en Higher Lonely Power encuentran una explosión, pues por momentos hasta experimental, por momentos bastante rock. Por ahí se dan incluso el tiempo de sacar un solo nuevo para su música en State Sail, la verdad bastante elaborado. Entre las explosiones y lo épico se da un momento, decía, de meter ciertas partes medio experimentales, como en Machines Kept You Alive, un track favorito para mí, el track número 7, bueno, también State Sail, Mega Church, ya empiezan a meter más construcciones. La verdad es que suena una banda completamente distinta, y sobre todo el hecho de que ha pasado básicamente una década entre álbumes, la verdad es que sí, habla mucho del trabajo interno, ¿no?, de la misma banda que llegó justamente a este resultado. Higher Lonely Power fue el primer disco que me emocionó muchísimo, el primer disco que escuché, creo, completo varias veces de este 2023, y bueno, es una recomendación para aquellos que gusten pues del indie, del punk rock, etc. Y no sé si había dicho al principio que iba a decirles 4 recomendaciones o 3. No sé si dije 4, pero bueno, no, solamente van a ser 3 porque, pues como que los 2 discos previos que estaba comentando, la verdad es que vienen empujando todo hacia arriba, y todavía lo empuja un poquito más para aquellos que gusten de Darko US, pero no tanto quizás para aquellos que gusten un poco del deathcore más clásico. Acaban de lanzar también básicamente de sorpresa por ahí del 2-3 de enero Death Mask parte 2. Su primer disco de Darko es Death Mask parte 1, que sale en el 2020. Es una banda relativamente nueva, y es una banda que de a poco ha hecho un deathcore un poquito muy procesado, y que se ha vuelto un poquito más procesado con los trabajos. Eso es lo que quizás no les guste a muchos, pues no tanto puristas, sino a muchos que gusten más de lo clásico del deathcore, ¿no? Que gusten de los blast beats y de los breakdowns, pues más artesanales, más clásicos, en el sentido de que se hace con los elementos propios de una banda y no de manera sintetizada. Hay que considerar, sin embargo, que pues en Darko son solamente 2 personas, son 2 tipos, y la verdad es que hacen cosas bastante interesantes. Estaba viendo algunas listas ya después de hacer mis listas de bandas de metal, páginas de metal, y hay por ahí 2-3 creadores de TikTok que ponían algunos breakdowns de Oni como de lo mejor del año. Oni fue su disco previo del 2022. De hecho, Death Mask 1 y 2 son básicamente EPs. De hecho, son sus trabajos quizás más raros. Ahí es donde están dejando un poquito la parte pues casi experimental. Están haciendo un poco lo que hace The Devil Wears Prada, y ya lo más, no radio friendly, pero lo más pues común, quizás lo que atañe a lugares comunes del deathcore, pues está en los discos. El primero del 2021, el homónimo Darko, y decía Oni del 2022. A mí personalmente no me llamó tanto la atención, sobre todo porque Oni ya se venía separando justamente de Darko. Fue un discazo, para mí hasta el momento es su disco mejor o mi más favorito de ellos, y Oni ya venía haciendo la transición hacia
progresiones un poquito más procesadas. Pero bueno, ya una vez considerando que justamente están haciendo ese camino hacia allá, la transición hacia Death Mask parte 2, la verdad es que no se siente tan extraña y sí me agradó bastante. De hecho sí se dan tiempo por ahí de meter ciertas partes clásicas de su música, como un interludio instrumental. Aquí no meten, por ejemplo, estas introducciones acústicas, básicamente casi baladescas que meten en los discos, pero decía porque parece que Darko está dejando para los EPs la parte más explosiva, más extraña, y en esa manera pues me encantaría que siguieran esta dinámica, ¿no? De dejar discos un poquito más pensados, mejor construidos en toda su concepción, y que dejaran toda la loquera para los EPs. Así justamente es como hace una de mis bandas favoritas de Devil Wears Prada, y no podría reprocharles nada. Death Mask parte 2 es una fiesta cortita, 21 minutos básicamente, de nuevo es un EP, pero también es una sorpresa como para ir poniendo el listón alto a inicios justamente de este 2023. Para todos aquellos que gusten del deathcore, o si no los han escuchado, pero quizás están un poco reacios a entrarle a la parte del technical death, que utiliza mucho, pues sí, programaciones y partes medio electrónicas, les recomiendo mucho que empiecen a escuchar a Darko US, y seguramente irán quitándose un poquito de prejuicios de estas nuevas tecnologías, y porque puede ser también una parte que empiezan a utilizar ciertas bandas, ¿no? O ciertos colectivos que no necesariamente sean unas bandas, como en este caso Darko, que solamente son 2 personas. Bueno, pues entonces solo fueron 3 discos. La verdad es que sí hay por ahí varios más, pero creo que conforme van aceitándose los engranajes del año, van saliendo ya cada vez más trabajos, más y mejores trabajos. La primera quincena de enero va ya a soltar la primera semana, de hecho, el primer viernes, que ya está a nada, va a soltar una carga bastante importante de cosas ya más mainstream o más construidas. Pero bueno, esto ha sido todo de momento. Espero que tengan un gran 2023. Gracias por seguir aquí, y saludos a todos los que vienen en el 2024, 2025 y hasta la siguiente.